Hola chicos, hoy vamos a finalizar con esta parte de estos dos ejercicios. Vamos a centrarnos en lo que son los exponentes politrópicos para posteriormente ya avanzar a lo que es la parte de trabajo y que ustedes entiendan cómo se relaciona el trabajo en estos procesos, ¿no? Y vamos a tener un ejercicio que dice que tenemos 2 kilogramos de helio, experimentan los cambios politrópicos mostrados en el plano presión contra volumen o BP, ¿no? Presión contra volumen. Empleando los valores numéricos que se le dan a la tabla, determine las variaciones en presión, volumen, temperatura en cada uno de los tres procesos. B, indique el valor de X en cada proceso. X va a ser nuestro exponente politrópico, que a mí me gusta representarlo así. Igual si lo quieren dejar como X, pues no hay ningún problema. Y dice, indique presión, volumen, temperatura en cada uno de los tres procesos, indique el valor del exponente politrópico, nos da la constante y nos dice que los datos son aquellos que están marcados con rojo, ¿no? O con palomita. Pues obviamente ya tenemos los demás valores, ¿no? O sea, ya nos lo da resuelto, pero pues nosotros tenemos que verificarlo, ¿no? Por medio de nuestra gráfica, pues ya aquí nos está diciendo que en el proceso de 2 a 3 tenemos una isoterma, un proceso isotérmico donde el exponente politrópico es igual a 1 y verificamos de 2 a 3. En el proceso de 1 a 2 vamos a tener un proceso isocórico que es a volumen constante y se representa con exponente politrópico igual a infinito. Aquí está. Tenemos el proceso de 2 a 3 que es isotérmico, que se representa con el 1. Y recordemos que de 3 a 4 es un proceso adiabático porque tenemos una curva muy colgada, ¿no? Entonces ya sabemos que ahí el exponente politrópico es mayor a 1. Y aquí nos indica que es de 1.67, ¿no? Es el valor del exponente politrópico. Con ello nosotros podemos saber, a ver, vamos a hacer esto. Voy a ponerle... a ver, así y vemos si se pinta. No se pinta como quiero. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pintarle de un tono más grueso. Vamos a ponerle blanco, a ver si hay blanco. Chispas. Ahí está. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a quedarnos únicamente con lo demás. Entonces, si lo quieren también lo quitamos. Y listo, nos quedamos únicamente con los valores que conocemos nosotros. Ahora volvamos a pluma estilográfica, no, que era bolígrafo, un ancho de 1.5 y pluma, a ver qué tal pinta. Ok, aquí está bien. Ahora sí, tenemos que el proceso de 1 a 2 va a ser un proceso que quedamos que era con un exponente politrópico de 1, no de infinito, perdón, que es isocórico. Isocórico quiere decir que es a presión a volumen constante. Como es a volumen constante, sabemos que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Ahora, proceso de 2 a 3 va a ser con un exponente politrópico igual a 1. Es isotérmico, que es con temperatura constante. Perdón si me equivoqué aquí al inicio. La temperatura constante, entonces temperatura 2 va a ser igual a temperatura 3. ¿Qué más conocemos? Pues ya sabemos que de 3 a 4 va a ser adiabático. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una línea punteada. Aquí ya nos está indicando que no va a ser un ciclo. O sea, un ciclo que empieza y termina donde empezó. Sino que va a ser un ciclo que va a quedar completamente abierto. Ahora, ya que tenemos eso, pues podemos llenar nuestra tablita, ¿no? Tenemos que volumen de 1 a 2. Volumen 1 es igual al volumen 2, que es de 3.5. La temperatura de 2 es igual a la temperatura 3. Aquí está nuestra temperatura 3 de 495. Ahora, si se dan cuenta, pues aquí es bastante sencillo. Porque ya aquí lo único que nos falta es conocer la presión
la presión aquí y la presión aquí. ¿Y qué es lo que nosotros notamos? Que pues al ser una variable, podemos, conocemos nosotros la masa, que es de 2 kilogramos de helio. Tenemos la constante, que es de 2.08 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ahora, nosotros nos vamos al estado 1, donde presión por volumen es igual a la masa por la constante por la temperatura. Y todo eso obviamente para el estado 1. Estado 1, despejamos la presión y va a quedar como la masa por la constante por la temperatura entre el volumen. Tenemos que es de 2 kilogramos por 2.08 por la temperatura de 525 entre el volumen, que es de 3.5. Y ya tenemos. Para, si se dan cuenta, pues obviamente esta fórmula la vamos a ocupar para el estado 2 y para el estado 3. Obviamente con las variables del estado 3. Aquí es 1, 2 y 3. Aquí pues no va a cambiar el de 2 kilogramos por el de 2.08. Aquí la temperatura, veamos si cambia, es de 495. Verifiquemos el volumen, que es de 3.5 también. Tenemos que en el estado 3 es de 6.5. La temperatura sí es de 495. 2 kilogramos. Bueno, ya dejemos las unidades, ustedes ya las conocen. 2.08 por 495 grados Kelvin. Ahora, si nosotros resolvemos esto, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la presión del estado 1 va a ser de, déjenme lo meto a la calculadora, 2 por 2.08 por 525 entre 3.5 me va a dar 624 kilopascales. En el estado 2 me va a dar que es de 588.34 kilopascales. Y para el estado 3 me va a dar de 316.8 kilopascales. Entonces parece que ya lo tenemos, pero ojo aquí, acabo de cometer un error y sí va a afectar, que es en el estado 3. En el estado 3 yo estaba olvidando que tenemos un exponente politrópico de 1.67. Entonces para este nosotros vamos a ocupar un estado 3. No, perdón. Disculpa, es para un estado 4. Sí, aquí está el estado 4. Nosotros no conocemos nada del estado 4. Entonces, para un estado 4 hay que prestar mucha atención aquí. Estas primeras tres presiones sí están bien. De hecho, podemos corroborarlas nosotros. La primera es de 624. La segunda es de 588.34. Y la tercera es de 316.8. Verificamos nuestra temperatura. Es la misma. El volumen. Vamos bien. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para allá las variables del estado 4? Que era lo que les venía mencionando. Hay que pensar un poquito y ver qué es lo que podemos hacer. En este caso, si nosotros vemos la línea de los trazos del estado
3A4, pues sabemos que podemos determinar que la presión 4 va a ser igual a la presión 1. A pesar de que no está cerrado, están a la misma altura. Entonces ya determinamos nosotros una variable. Presión 1 igual a la presión 4. Ahora, ojo, como nosotros sabemos que este estado viene del 3 al 4, podemos decir que el exponente politrópico del estado 3 a 4 va a ser un exponente politrópico de 1.67, sí, 1.67 el exponente politrópico en este proceso. Entonces ocupamos una de las relaciones que les había mencionado anteriormente que involucran al exponente politrópico cuando es mayor a 1. Entonces podemos ocupar la siguiente expresión: presión 4 por volumen 4 a la 1.67 va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 del exponente politrópico de 1.67. Si nosotros despejamos el volumen 4, que es lo que queremos conocer ahorita, podemos obtener la siguiente expresión, que el volumen 4 va a ser igual a la presión 3 sobre la presión 4 a la 1 sobre 1.67 por nuestro volumen 3. Y para la temperatura 4 ya la podemos obtener de nuestra expresión de presión por volumen igual a la masa por la constante por la temperatura, donde despejamos la temperatura y nos queda que la temperatura 4 va a ser igual a la presión 4 por el volumen 4, porque estamos en el estado 4 obviamente, por la masa por la constante. Entonces, ¿esto qué valor nos va a dar? Vamos a verificar. Vamos a tener que... A ver. Aguántenme aquí tantito que ya me acabo de cuatrapear otro poco. Los volúmenes sí los tenemos. Tenemos las presiones, pero aquí es el volumen. Ah, cierto. Aquí está. Como nosotros estamos buscando el volumen 4, voy a cambiar de color. Y vamos a tener que el volumen 4 va a ser igual a la presión 3 entre la presión 2. Presión 3, 316.8. Entre la presión 2 de 588.34. Del exponente politrópico de 1 sobre 1.67 por el volumen 3, que es de 6.5. Esto nos va a dar un valor, al meterlo en la calculadora, de 316.8 entre 588.34 a la 1 sobre 1.67 por 6.5, un volumen de 4.48, 6 metros cúbicos. Ya que tenemos esto, ahora sí ya tenemos las variables del estado 4. Estado 4 tenemos una presión 4, un volumen 4 de 4.48. Tenemos una presión 4 que damos, que es conocida y es de 588.34. Y ya lo que desconocemos es la temperatura, porque la masa sabemos que es de 2 kilogramos y la constante también la conocemos. Si nosotros ingresamos este valor a la calculadora de 588.34 por 4.48, 6 metros cúbicos entre 2 kilogramos por 2.08, que vale la constante, nos va a dar un valor de
633.59. Verifiquemos si obtuvimos esos valores. 624. Sí, estuvimos pues relativamente cerca. Lo que debe variar es por las cifras significativas. El volumen es de 4.33. Sí, lo obtuvimos también. 4.48. Tenemos una temperatura de 650. Aquí está la temperatura de 650. Nuestra presión de 588. A ver. Algo que pudo haber salido mal. Presión 4. Ah, sí, aquí estuvo mi error. Sí, aquí cometí un error, uno muy grave. Estos datos los ingresé mal. Quedamos que aquí va a quedar la presión 3 arriba, que es de 316.8. La presión 4 es igual a la presión 1 de 624. Corrección con ello. 4.33 metros cúbicos. Ahora, al meterlo aquí y corrigiendo esto, 624 kilopascales por 4.33 metros cúbicos va a dar 649.5 kilopascales. Esto ya lo podemos redondear a 650 kilopascales. Ahora sí verificamos nuestros valores que hemos obtenido. Y sí, presión 624, que es igual a la primera. El volumen de 4.33 metros cúbicos y 649.5 kilopascales. Ya lo que viene de lo que es de esta tabla de aquí, son valores que ustedes ya saben sacar y lo podemos sacar directamente de aquí. Si nosotros sacamos la diferencia de la presión del estado 1 al 2, pues sabemos que tenemos que restar lo que es 588.34 menos 624. 588.34 menos 624 va a dar un valor de menos 35.6. Y vamos a verificarlo. Ahí está, menos 35.6. Para el estado 2 que se encuentra aquí, pues ya sabemos que es del estado 2 a 3. Entonces hay que restar el valor del estado 3 menos el estado 2, que es de 316.8 menos 588.34 y va a dar un valor de menos 271. Verifiquémoslos. Ahí está, 0.54. Ahí es. Y así sucesivamente con los demás. Y ya una vez que obtengamos el valor de aquí, pues ya nomás corroboramos que se hace 0. Pero si nosotros hacemos los de los demás, vamos a notar que aquí y aquí el ciclo no se cierra. En este punto y en este punto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema aquí tiene una línea punteada y nos está indicando que es un sistema que queda abierto. Quizás llegará al mismo punto de la presión, pero no va a llegar al mismo punto en el estado 0 para el volumen ni para la temperatura, y es más que obvio por la posición. O sea, la presión sí queda, pero pues las demás variables no. Es como si tuviéramos a lo mejor que podemos hacer que el volumen quede en un estado 0, pero pues estas variables, si no se encuentra el sistema cerrado, pues no va a cumplir su ciclo y va a quedar abierto. Este pues es un ejercicio muy interesante. La verdad les recomiendo que lo practiquen.
Aquí tenemos otro ejercicio, si se dan cuenta es la misma situación. Tenemos un sistema que queda abierto completamente. La verdad creo que en este caso no tiene caso que lo resuelva, porque viene siendo prácticamente lo mismo que el anterior. En este caso vamos a terminar quedando con lo que es el volumen. El volumen aquí sí estoy casi seguro que va a quedar en cero al hacerle el análisis como esta parte de aquí. Igual si requieren que lo resolvamos, pues con mucho gusto. Y ya con esto pasaríamos a la parte de trabajo.